Una empresa que te dice, me parece que $300 por un estudio de mercado es mucho, pero si le puedo dar 500 a un influencer. Vamos al tema de contracultura, es decir, nosotros queremos demostrar que las cosas con actitud se pueden hacer bien y que para hablar hay que tener contenido, hay que tener base, como las bolsas de fritura, mucho aire, poco contenido. Y decirle a un empresario, no, es que tienes que tener en cuenta los sentimientos del consumidor. Y te dice, ¿qué es eso? Entonces, no, si está triste que no me compre. A nivel de espiral del silencio, la mayoría de las personas que están creando contenido, te están creando un contenido de un estilo de vida ideal que es irreal. Llegamos a ustedes gracias a Sushi World, sabor, arte y frescura en cada rol. Farma Mérida, todo para tu salud. Carles, dulce y salado. Inversiones CIP, la fuerza que impulsa la agroindustria. Gaby Sushi Burger, el mejor sushi de las ciudades hermanas. Inversiones KRG, tu asesor inmobiliario de confianza. Panadería y pastelería Trébol, tradición en cada bocado. Somos originales en entretenimiento. Somos sin etiquetas, solamente para ti. No busques otro lugar, aquí no encontrarás. Somos el número uno. Hola, ¿cómo están? Saludos, Harles Rivero de Sin Etiquetas 3.0 y hoy estamos con un invitado especial que teníamos una cita obligada desde hace muchísimo tiempo, así como gran parte de mis invitados. Gabriel Borges, bienvenido a Sin Etiquetas 3.0, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar acá nuevamente en Acarigua y cumpliendo y honrando el compromiso adquirido. Hace como 2 años, ¿no? Que habíamos conversado de esto. Desde septiembre del 2023. Sí, bueno, lo tienes muy presente. Yo la fecha sí la tenía un poquito, sí sabía que había pasado bastante tiempo, pero no lo tenía bien presente, pero sí sabía eso. Bueno, Gabriel, ya estamos acá y vamos a conversar acerca de quién es Gabriel, por supuesto, Gabriel Borges y todas las cosas que has hecho y a lo que te estás dedicando ahora, que a mí en lo particular me parece bastante interesante el trabajo que has venido haciendo desde hace mucho tiempo, pero lo que estamos haciendo ahora o lo que estás haciendo ahora es muchísimo más interesante porque estás brindando una herramienta de trabajo para las empresas que quizás han tenido olvidadas, y es el tema del estudio de mercado. Sí, totalmente. A ver, empiezo con lo último, con el estudio del mercado. A ver, ¿qué pasa con el tema de los estudios de mercado? Que en una buena parte del segmento poblacional venezolano sí se cotiza muy bien, pero hay otra parte que no. Al menos en Barquisimeto es un gasto que muy pocas empresas hacen. ¿Qué suele pasar? Bueno, en el imaginario colectivo a ti te dice la persona que está al frente de un negocio, mira, tú no me vas a explicar a mí cómo lo que ya yo sé. Y no es tan fácil, o sea, incluso si efectivamente tú tienes todos los conocimientos comprobados, no es lo mismo como lo ve uno que como se ve de afuera, es así de sencillo. Entonces, hay veces que, bueno, tú ves que hay una empresa que te dice, me parece que $300 por un estudio de mercado es mucho, pero si le puedo dar 500 a un influencer. No es por demeritar el trabajo, pero, sabes, hay un tema que es que las empresas venezolanas tienen que aprender a hacer, no solo las empresas. Si yo estoy ahorita entrando con empresas en el sector político es peor. Pues el sector político es... Y que ha sido tu fuerte, de hecho, sí. Ha sido tu fuerte el sector político desde hace mucho tiempo, ¿no? A ver, sí, ¿qué pasa? Realmente mi formación universitaria es eso, es ciencia política. Empiezo en el área internacional. Eso es lo que me permitió viajar, lo que me permitió estar fuera de Venezuela. Pero sí, la política internacional y todo lo que desglosa de relaciones internacionales se maneja muy diferente a la política interna. Pero al final de cuentas la política nace de lo local. Y es política. Siempre va a ser política independientemente de la aplicación que le dejes en el país y en el lugar donde estés. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, que en Venezuela particularmente, no es que haya una cultura política de hacer las cosas tecnificadamente. Aquí es muy del instinto, yo creo que es por acá. Entonces, bueno, yo tengo 20 años de experiencia. Bueno, pero ¿de experiencia en qué? Entonces, ¿qué pasa? En otros países es súper normal tener a cada rato no solamente una medición de calle, estadística, sino mediciones a través de focus group, porque uno necesita una escucha activa. Hay un caso que yo me acuerdo que lo vi en la universidad muy interesante, que era en México, allá en Tijuana, un municipio,
¿Qué pasa? Bueno, México tiene un tema de inseguridad muy grave, tema narcotráfico, etcétera, etcétera. Ellos pegados a la frontera mucho más y todos los candidatos están con el tema de la inseguridad. Entonces, este profesor que estaba asesorando un candidato allá, el candidato llega y le dice, no, yo no necesito estudio ni nada, ya yo sé que aquí la gente el problema que tiene es inseguridad. Y resulta que el candidato que ganó porque la propuesta de él era yo voy a arreglar las cloacas. Resulta que, a ver, ya la gente había aprendido a convivir con la inseguridad. Y todos los países que han enfrentado eso, hay un momento que las personas se acostumbran a tener el teléfono guardado, a ver una moto y medio te para. Entonces, como ya las personas se habían acostumbrado a eso, a vivir con la inseguridad, lo que realmente les molestaba era que las calles olían a aguas negras. Entonces, fíjate toda la paradoja, ¿no? Y todo lo contradictorio que puede ser quizás hablar desde la experiencia. Ahora vamos al tema que va en la misma línea, ¿no? Pero vamos a la parte comercial, ¿no? En la parte comercial sucede muchísimo y te lo puedo hablar de primera mano. Yo soy TCO en mercadeo, en mercadotecnia, cuando se hacían aquellos análisis de mercado que ni siquiera existían las herramientas del internet, no existían las redes sociales y teníamos que crear y salir a la calle a preguntar si el producto era conveniente lanzarlo, si no lo era. Inclusive recuerdo que para ese entonces, para que Empresas Polar levantara al Oso Pedroso, que toda la vida estuvo sentado, fue un estudio de mercado súper minucioso, porque ellos estaban apostando a su producto líder, les querían apostar un cambio a su producto líder, pero tenían que estar muy seguros de dar ese cambio, ¿no? Sí. Entonces, hoy día, con el tema, sin desmeritar, por supuesto, como lo dijiste tú mismo, y sin querer sacar nada de contexto, y no espero que no lo hagan, sin desmeritar el trabajo de los llamados influencers, que inclusive hay análisis que dicen que, bueno, contratar a un influencer porque tiene cierta cantidad de seguidores, pero los números no disparan. Total. Y el tema de los influencers es un tema como cuando tú lanzas una promoción. Por ejemplo, en Barquisimeto se da mucho este boom de solo por este fin de semana 70% de descuento. Entonces vende el fin de semana y en la semana vuelves a estar mal. Entonces es un tema de que las cosas hay que estudiarlas. Primero el tema de los influencers, que volvemos a hablar, no es por demeritar el trabajo. Ser influencer no es fácil, tener pegada no es fácil. Pero bueno, hay que ver por qué la gente mira ese influencer, qué tipo de gente lo mira, con qué finalidad lo miran, porque por ejemplo, si es un influencer fitness, no me va a servir que yo lo contrate para un tema de cambio de aceite de carro, por poner solo un ejemplo. Entonces, bueno, ese caso de Polar del Oso Pedroso no me lo sabía, pero sí un caso de Polar que sucedió hace poquito y debe haber sido muy interesante ver todo el proceso, que es cuando ellos rediseñan el empaque de la harina pan. Sí, lo vi. Estuve analizando un poquito de la situación y les costó muchísimo también hacerlo, porque acostumbrar que de hecho nosotros en el subconsciente colectivo tenemos de que vamos a comprar una harina y siempre decimos una harina pan, así nos traigamos Juana, Mari, cualquier otra harina, obviamente si me pagan la publicidad pues chévere. pero tenemos en el subconsciente colectivo eso, y para ellos resultó bastante difícil cambiarlo también. Sí, no, pero era algo, digamos, necesario, porque una de las cosas que los tiempos cambian, y los tiempos cambian más rápido, cada vez más rápido. Comentaba hace poquito, hay dos ejemplos muy grandes. Uno en Barquisimeto es Pizzería de Paolo. Pizzería de Paolo era una empresa que estaba prácticamente quebrada, y levanta, y no solo que levanta, sino que se vuelve viral y factura lo que no había facturado en años, a raíz de que una muchacha pasa en el carro, ve que el dueño está parado afuera del local, está vacío, y ve que al lado está la Trimagnética, una arepera muy famosa, que por cierto ya no está, y ve que está full. Entonces ella graba al señor viendo el local de al lado que está full, y sube en TikTok algo así como que, mira, me da cosa ver a este señor así, vamos a ponernos de acuerdo entre todos, y vamos a comprar un combo de $20 cada uno, son 2 pizzas, un refresco, y vamos a ayudarlo. El señor se vuelve viral. Y ahí es donde tú te das cuenta que los tiempos cambian, porque tú hubieras hablado hace 20, 30 años, hace 50 años, y decirle a un empresario, no, es que tienes que tener en cuenta los sentimientos del consumidor. Y te dice, ¿qué es eso? Entonces, no, si está triste que no me compre. Sí, porque de hecho, bueno, inclusive yo recuerdo que cuando estudiaba en la carrera,
una de las cosas que yo, y todavía lo pienso y lo mantengo, es que tú antes debes verte como consumidor, no como comerciante, Sí. no como empresario, sino como consumidor. Y sin embargo, a veces trillamos en que, por ejemplo, en el negocio de la ropa, Sí. pero esto es lo que a mí me gusta, entonces eso es lo que yo voy a comprar porque es lo que a mí me gusta, pero yo debo pensar en el consumidor, y quizás muchas empresas caen en eso, ¿no? Sí. A ver, ¿qué pasa con eso? Por ejemplo, hay una pregunta que es: ¿las tendencias se crean o se surfean o se siguen? Las personas que me dicen, mira, yo creo tendencias, digo, mira, tú no eres Cristiano Ronaldo, así de sencillo. Las tendencias las crean las personas que tienen una salida, una notoriedad muy grande. Entonces, por ejemplo, el tema ropa es un mercado que la tendencia siempre la va a crear Europa, pero Estados Unidos es la que la masifica. En Europa, donde están todavía las casas italianas, francesas, y están la mayor cantidad de artistas per cápita que logran y desarrollan estos estilos, pero Estados Unidos es el mercado más grande y es el mercado que tiene esa caída para América Latina a nivel comunicación, a nivel cultural, y aquí es donde se masifica. Entonces, antes de decir, bueno, yo me he visto así porque a mí me gusta, es, bueno, ¿qué arquetipo yo estoy representando? Y ese arquetipo de personas de la sociedad, ¿cuántas son? ¿Cuál es su expectativa de gasto? ¿Dónde suelen frecuentar para comprar? Porque, por ejemplo, la ropa fitness es un ejemplo. Entonces, porque es que ahorita hay mucha gente haciendo ejercicio. Sí, pero hay mucha gente haciendo ejercicio con franela que maratón 10K Divina Pastora 2012. Sí. Entonces, no es sencillo. Eso, mira. ¿Cómo actúa Gabriel Borges a la hora de abordar o de hacer el lobbying, inclusive con el cliente, para lograr convencerlo del estudio de mercado? Porque efectivamente decías que no es fácil, porque el empresario dice, me vas a enseñar a mí ahora mismo que tengo 20 años en el mercado. Mire, me vas a enseñar lo que yo sé. Eso es lo que te dice todo el mundo. Y entonces, pasa muchísimo. ¿Qué sucede con esto? Bueno, que uno tiene que... El primer gran desafío de toda persona que se dedica al mercado es mercadearse bien uno. Porque, o sea, dice la gente que es mucho más fácil tú notar que otra persona tiene mal aliento que uno lo tenga. ¿Qué quiere decir eso? Que es mucho más fácil uno notarle los defectos a los demás que a uno. Entonces, a veces uno puede tener el mejor currículum, los mejores conocimientos aplicándolos a otros, pero siempre cuesta eso. Por eso no vamos al deporte, los directores técnicos no juegan, están afuera. No vamos a las orquestas, el director no toca ni un instrumento, o no debería, porque hay fenómenos como Wilfrido Vargas. Entonces, en el caso de uno sí tiene que tocar, uno tiene que hacer como Wilfrido Vargas, tienes que ser mejor vendiéndote para que puedas comprar los demás. Ahora, en Piama, que es la consultora que estamos llevando adelante, nosotros empezamos con un boletín mensual que se llama Barquisimeto Data Insight. Monitoreamos 3 mercados, que es alimentos, ropa, tecnología. Y básicamente lo que hacemos es tener un estudio de entorno, un ómnibus. Sacamos estudios de precios, sacamos estudios de cuáles son, cómo se está moviendo el mercado en una muestra de 10 tiendas de cada sector muy bien precisadas. Y eso lo empezamos a hacer, bueno, a raíz de que, en mi caso muy personal, estaba de reposo, no podía mover la pierna, no podía moverme. Y empezamos con ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Entonces, bueno, vamos a empezar a hacer eso. El internet ayuda mucho para empezar, empezando que, por ejemplo, valga la redundancia, tú puedes escribir un supermercado y saber los precios, o ya hay supermercados que te meten a la página web y ven los precios, entonces te ahorra un trabajo. Ese estudio ha sido el gancho para poder hacer otros estudios a medida. Y yo creo que aquí está el tema fundamental para los prestadores de servicios, en tu caso, en el mío, que siempre la muestra gratis, esa pequeña cápsula, es lo que endulza al cliente. Es cuando ve, mira, tú estás haciendo esto, me interesa. Porque a veces, a veces no. Las tendencias actuales en venta es que tú tienes que vender sin vender. Igual que la política. Hay que hacer política despolitizada. Entonces, si tú llegas, buena, ¿cómo está? Te voy a ofrecer. Ya el cliente se cierra. Cambio cuando tú dices, mira, tú sabes que estamos hablando de esto. Ya que tú mencionas el tema, yo tengo un estudio. Y por ahí uno se le va indagando. O sea, así es como hemos logrado levantar los estudios que hasta ahora hemos realizado.
Claro, eso forma parte del proceso inicial y es básicamente lo que tú dices. Tienes que venderte sin vender, ¿no? Sí. Y por supuesto aplicándolo a lo que a uno mismo, ¿no? Sí, aplicarlo a ti para que el cliente pues se sienta convencido de lo mismo. Eso, como lo he escuchado en varias oportunidades a artistas reconocidos que de pronto dicen no hago publicidad si yo no conozco la marca. Mira, totalmente. Y eso es un tema primero de ética, porque, a ver, por ejemplo, si vamos a poner un caso de la política muy reconocido. Recientemente el presidente de Argentina, Javier Milei, salió promocionando una criptomoneda que resulta que fue una estafa. Entonces, él no, ahí tú llegas y dices, ok, si no lo conocías fue una irresponsabilidad, pero si sí lo conocías eras parte. Entonces, es un tema ético en primer lugar. En segundo, es un tema también de que la marca que tú estás proyectando, toda empresa tiene valores y todo producto tiene una marca. Y hay productos que te generan sensaciones. Por ejemplo, hubo una época que aquí empezó a pegar mucho el rumbarrón, no hace mucho tiempo, y era un producto que tú veías el empaque y tú decías, es un producto que te invita a ser joven, pero joven a la generación de los 90, los 2000, incluso la generación un poco más atrás, la generación menor. Los millennials. A los millennials, sí. Porque el empaque tenía un disco de acetato grande, entonces se llama rumbarrón y ya eso te traía un conjunto de cosas. Entonces, mira, a mí me parece que las personas que están en esa condición de que los buscan para que sean imágenes de marca, son decisiones que no se toman a la ligera, porque si apoyas a la marca que no es, eso también puede dinamitar tu carrera. Sí, y de hecho, fíjate que volviendo al tema de abordando un poco el tema de la nostalgia, lo que sucedió con esta pizzería, con ese video de ese señor solo allí, lo que sucedió con Rumbarrón, de ese disco de acetato, lo escuché justamente hace poco en un podcast de Daniela Di Giacomo que se llama Deja el Show. Estaba entrevistando a Karina, la cantante, y Karina hablaba de algo que me pareció súper interesante y que parece mentira, pero yo también vengo pensándolo desde hace mucho tiempo en esta onda de la música y todo esto, y es que la gente quiere recordar y rememorar aquellos años dorados que ya hoy día no los tenemos. Te pongo un ejemplo. Anoche estábamos en la cola de la gasolina y las personas que estaban en el carro de adelante el señor estaba scrolleando el teléfono. Entonces se quedaba en una publicación como por, no sé, segundos, 2, 3, 4 segundos cuando mucho. Vamos a ponerle 5 segundos. Y pasaba y seguía scrolleando. Y yo le decía a mi compañero, que por cierto estaba de camarógrafo con nosotros, y yo le decía, tú le preguntas al señor qué fue lo que lo hizo detenerse en esa publicación 5 segundos y no lo va a recordar. Uh-huh. Porque es tanta información de la que nos están llenando hoy en día, sí, que no tenemos capacidad de retención. Pero cuando tú rememoras aquellos años dorados, aquella época dorada hermosa, entonces vuelve tu memoria a vivir. Sí. A ver, ahí estás hablando 3 cosas y vamos a rescatarla, vamos a hacer la disección punto por punto. Y vamos a empezar por el último. Estamos en sociedades, a ver, hay un libro de Giovanni Sartori que se llama Del Homo Sapiens al Homo Videns. Y te habla básicamente de eso. En la época de nuestros abuelos, ellos se enteraban de las cosas, era leyendo la prensa. Entonces tenías que dedicar 20 minutos al día al menos para tú entender algo, para recibir una información que era leer. La época de nuestros padres es la época de la televisión. Ya era una época que se reduce el tiempo, ya no necesitabas 20 minutos para leer un titular, para entender qué había pasado de noticia, sino que necesitabas 3 minutos a mediodía que salía el noticiero mientras uno estaba almorzando o en la mañana cuando uno se despertaba. Entonces ahorita de 3 minutos bajamos a 3 segundos, 3 segundos, 7 segundos, que es lo que tú necesitas para ver el principio de Instagram o de un TikTok. Entonces, ¿qué pasa? Que antes, bueno, tú tenías una capacidad, un ejercicio mental, un ejercicio de la corteza cerebral, de retener los pensamientos, de indagar y de profundizar, que ahorita no se está teniendo. Entonces, ahorita lo importante es, y eso te lo van a decir todos los marqueteros, tienes que impresionar demasiado en 3 segundos y ya después el resto es ganancia. ¿Qué pasa? Que estamos llevándonos a sociedades que es demasiado, o sea, que son como las bolsas de fritura. Mucho aire, poco contenido.
Y eso pasa porque somos adictos a la dopamina. Entonces, yo recomiendo mucho, mira, hay que hacer contracultura. Si tú ves que todo el mundo ahorita está en una sociedad de 3 segundos, obliga a la gente a que tenga que leer, saca una carta, haz un podcast, obliga a la gente que tenga que prestar atención al menos más de 15 segundos. Porque sí, vas a bajar mucho tus visualizaciones, pero quienes realmente las vean son personas que realmente le interesaron. Es correcto. Entonces, eso por una parte, hay que combatir. Y de hecho, yo creo que esa es la lucha, inclusive, de los que sí estamos haciendo un contenido, Sí. a diferencia de los que solamente levantan el teléfono y suben cualquier tipo de información, que al final no es contenido. Eso es lo otro. Eso es algo que, bueno, daña la mente, y sé que voy a sonar muy a los videos de antes. Eso daña la mente, pero es que, a ver, si tú estás con el teléfono puro pegado, el cerebro, cuando tú ves una pantalla, las luces LED activan ciertas hormonas en la neurona, que lo que hace es que te transporta para otro lado. Antes, cuando uno estaba viendo televisión, estaba viendo la película y venían las propagandas y uno pestañaba y uno pues como que regresaba a la realidad. Y ahorita en el teléfono es así. Hay un momento que cuando tú regresas a la realidad te dices como que, ¿dónde estaba? Y o sea, uno dura 20 minutos esperando la cola de gasolina que pase y parece una eternidad, pero uno dura 2 horas pegado al TikTok y pasan rapidísimo. Entonces hay que combatir eso, y uno como que está en posición de asesorar a personas que van a comunicar, tenemos que comunicar para combatir eso. Entonces eso nos lleva a la otra parte, la nostalgia. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro también tiene una forma de procesar las cosas, de que te dice que el tiempo pasado se queda solo lo bueno, se elimina lo malo. Nosotros en la niñez tenemos los recuerdos más bonitos, y muchas veces, por ejemplo, nosotros nos pasa mucho, bueno, cuando yo vivía con mi mamá y con mi papá, y resulta que mamá y papá regañaban a cada rato. Entonces uno, a cierta edad que ya saliste de la casa, te emancipaste, regresas un fin de semana con mamá y papá y ya a mediodía te quieres ir. Entonces, porque es muy bonita la visita, pero no es igual la migración. Entonces, eso suele pasar mucho con el tema de las nostalgias. Entonces, cualquier cosa que logre evocar la identificación de las personas con algo que sucedió antes, pega durísimo. Y te voy a poner un ejemplo. La canción Caracas de los 2000. Es correcto. Salió en un momento donde todas las personas que eran niños en esa generación, ahorita les cambió la vida, ya están en la vida adulta. Entonces, que tú le hables, mira, cuando tú ibas para el colegio, cómo era tu desayuno, ¿sabes? Generas emociones muy fuertes. Claro, y también aparte de que nosotros estamos viviendo el tema de la diáspora, que eso suma un poco más a todo esto de la añoranza y de rememorar esos recuerdos bonitos de la vida en unos años dorados, como lo llamo yo. Y fíjate que ¿cómo competir con eso? Porque quizás de pronto los que somos de la generación millennial, no lo de los Zetas que son ahora, que tienen otro tipo de cultura completamente diferente porque están acostumbrados a un tipo de vida diferente. ¿Cómo combatirlo? Porque es difícil hacer entender a los Zetas, o mejor dicho, hacerle ver, más que entender, ver lo bonito que nosotros pudimos haber vivido, y que ellos pueden seguir viviendo en ese mismo camino. Mira, sí se puede, porque hay ahorita un grueso de personas, generación Z, que están retomando valores tradicionales. Entonces, de hecho, tú ves ahorita el debate en redes sociales y da risa, porque hace 5 años, 7 años, había un debate de empoderamiento, de que la mujer es igual que el hombre, y ahorita el debate es el hombre provee y la mujer tiene que disponer. Entonces, perro, ¿qué pasó ahí? Entonces tú ves que las mismas que hace 7 años, no, que las mujeres podemos más, que podemos solo. Ahorita está, si el tipo no tiene camioneta y no me resuelve la vida, que no me hable. Entonces, ¿qué se invirtió en la balanza? Entonces, ¿qué pasa con eso? Es sencillo, son ciclos. Entonces, los Zetas conocen puro lo nativo digital, pero cuando ellos experimentan fuera de esta burbuja digital, se dan cuenta de que la sensación, al menos la sensación de logro, es mucho más grande. Y lo vamos a ver con un ejemplo muy sencillo, que es ir al gimnasio. Ahorita hay un boom de la vida fitness, de ir al gimnasio, muy interesante. Gente que se monta en la ola, pero gente también que ha descubierto que en 1 hora, sin el teléfono, tú puedes tener una sensación de logro mucho más grande que en 1 hora con el teléfono. Y va mucho más allá. El tema es un tema también de sociedad, líderes de opinión, Estado, de inculcar valores. Inculcar valores en el estudio del oficio técnico, en volver a
retomar temas como de uno reparar las cosas en su casa, no para quitarle a los trabajos a los reparadores profesionales, sino para uno tener un momento de introspección, volver a limpiar, a los niños de pequeño quitarle las tablas, dejarlos que sean tremendos, que sí, que es fastidioso, pero usted también fue tremendo y fastidioso. Así mismo. Está cosechando lo que sembró. Sí, de hecho, yo creo que se ha perdido muchísimo eso y justo casualmente hace como 15 días también veía a un muchacho como de 22 años aproximadamente con un bebé como de 3. Justo ahí donde te busqué, en esa plaza, yo estaba esperando a alguien allí y el muchacho llega con el bebé y se sientan del lado del parque. El niño orina y le hace señal al papá de que se quiere montar en el parque y el papá le dijo que no y prefirió darle el teléfono. Ya después que el niño se cansó del teléfono, porque efectivamente se cansó, ahí fue donde él fue y lo llevó al parque. Entonces yo dije, ¿a qué estamos haciendo ahora con todo esto, no? ¿A qué estamos jugando? Porque pareciera como un juego, Gabriel. Yo no sé, yo lo veo desde ese punto de vista, pero pareciera como un juego entre la vida cotidiana y el que yo me quiero desprender y no quiero tener responsabilidades. Sí, a ver, mira, lo que dijiste es increíble, o sea, hay una dualidad de vidas y hay gente, tal vez va a ser muy duro lo que digo, pero estamos sin etiqueta. Oye, uno ve gente que está en el extranjero y tú dices, wow, este brother está yendo muy bien, porque tú ves en Instagram y está en tal lado y se está vistiendo de una manera y tiene ciertas cosas que a nivel material tú dices, le está yendo muy bien, pero entonces cuando tú empiezas a hablar con él, resulta que no le está yendo bien. Entonces, ahí hay una parte primero en eso. Hay una parte de que a nivel de espiral del silencio, la mayoría de las personas que están creando contenido, te están creando un contenido de un estilo de vida ideal que es irreal. Por ejemplo, este chamo, Ashton Hall, que es el morenito musculoso que jugó fútbol americano, que ahorita está haciendo, se hizo muy viral por este video que él se para a las 3 de la mañana, se pone a hacer ejercicio. Entonces, hay un momento dado que la gente se dio cuenta como que aquí hay algo irreal, porque él está en la piscina, salta, y en el cronómetro que él lleva, él dura 4 minutos en el aire. Y dice, bueno, brother, pero ¿y ese salto? Voló 4 minutos. Y entonces, bueno, uno va a ser abogado del diablo. No, esos 4 minutos no fue en el aire, sino que lo que él duró nadando. Yo que fui nadador, en 4 minutos no nada nada. Eso es puro buchipluma. O sea, en 4 minutos los músculos no tienen una activación necesaria para tú decir, hice un ejercicio que valió la pena. Entonces, ¿qué pasa? Eso lo vamos a llevar a otros estilos de vida. Entonces tienes el estilo de vida de el chamo nómada digital, que es que el Crypto Brother, entonces que hizo mucha plata antes de los 30, entonces que te dice, si tú eres un asalariado eres un tonto, deja tu trabajo y vente conmigo a invertir en mi criptomoneda. Entonces ya tú estás viendo que en el diario conectivo tienes chamos generación Z, que a los 27 años no tienen carro ni casa, viven con los papás y tienen un salario y es como que se sienten perdedores porque no viven como los otros chamos en redes sociales que te muestran otro estilo de vida. Pero lo que pasa es que nosotros no sabemos cuál es su verdadero estilo de vida. Vemos lo que él nos vende. Entonces lo mismo pasa incluso a nivel de relaciones. Te dice, mira, que tú tienes que tener una pareja así, así, asado. Y resulta que la realidad no es así. La realidad es que todos tenemos muchas sombras, muchas luces. Entonces, con este tema y con los hijos, ¿qué pasa? Estamos en el inmediatismo, el quiero todo para allá. Las redes sociales me muestran que este pana a los 25 años es famoso y yo a los 26 no he logrado nada, soy un perdedor. Entonces tengo mi hijo que me está molestando 30 segundos, entonces toma, le doy una pastilla, que es el teléfono, le doy un placebo para que se embobe y no me moleste. Entonces resulta que bueno, que una de las cosas que hemos perdido es la capacidad de paciencia. Y está bien, uno no tiene que ser súper paciente, pero al menos con los hijos tú tienes que dedicarles al menos una buena cantidad de tiempo. Entonces, ok, el hijo medio fastidia, le lanzas la tablet. Entonces peleas con la pareja y te vas de la casa, sales y regresas en la noche. Tú eras todo el día trabajando para no afrontar a tu papá y a tu mamá. Entonces, sabes que una de las cosas como sociedad que tenemos que nosotros empujar a eso es los problemas hay que enfrentarlos. Sí, yo creo que es más es lo que te decía, ¿no? Es un poco más de evasión de responsabilidades, sí. Porque inclusive siento que hoy día muy pocas
pocas personas tenemos todavía el sentido de la empatía, ¿no? Entonces ya estamos, quizás por la misma sociedad, quizás por lo mismo que estamos viviendo y por todas las cosas, estamos más luchando por nuestros propios intereses que por el interés mutuo, ¿no? E inclusive pasa en la misma familia, como por ejemplo los padres con los hijos, es preferible que lo atienda la nana y no lo atiendo yo, porque entonces me ahogo y digo, no, lo que pasa es que tengo mucho trabajo y entonces si yo no produzco, ¿cómo lo voy a mantener? Y X, Y, Z, y surgen cualquier cantidad de excusas, como dicen por allí. Pero es una realidad que estamos viviendo hoy día y que hay que, efectivamente, como tú lo dices, hay que afrontarlo y hay que buscar la manera de darle la vuelta a la tortilla, Gabriel. Sí. Sí, y mira, nosotros como sociedades tenemos retos muy importantes. El primer reto es volver a construir un modelo social. Sé que suena muy político, pero te explico. El hemisferio occidental de los años 50 tenía un estilo de vida que en gran medida su opus magnum fue el sueño americano. Aquí en Venezuela también había un sueño venezolano, que era cualquier persona, independientemente de su origen, le echaba mucho pichón en los estudios, podía acceder a una universidad pública, eso le llevaba un trabajo, podía hacer carrera en una empresa 40 años, a través de ese trabajo podía comprar casa y carro, con ayudas, con crédito, etcétera, etcétera. Le pagaba la educación a los hijos y iba a tener un seguro social para retirarse tranquilo. Esos modelos de vida se han roto. Por ejemplo, nos vamos a la sociedad actual. Los chamos, bueno, las universidades privadas, públicas están haciendo un esfuerzo muy grande. Hay temas políticos intermedios que no voy a enfatizar mucho, pero entonces si te vas a la parte privada, a ver, un semestre te puede costar $1,200 en cualquier universidad privada. Un chamo entre 18 y 30 años, los empleos que puede acceder, que es lo normal y lo lógico sin ser un superdotado, le van a pagar entre $120 y $250 al mes. Entonces, si en 6 meses tienes que pagar $1,200, pero el ingreso que te va a dar tu empleo no llega a 1,000, ya ahí hay algo. Porque incluso si llegara a los 1,200, ok, pagas los estudios, ¿cómo comes? ¿Cómo te pagas el pasaje? Aparte que son empleos de muy baja cualificación, de 12 horas de trabajo, y es parte también de la dinámica económica. Entonces tú ves, bien, los muchachos que están trabajando en esos lugares más bajos, supermercados, tiendas, piso de venta. Sin desmeritar, ¿no? Sin desmeritar, porque lo que aquí dignifica del trabajo es el sueldo moral y el sueldo real físico. Es decir, el trabajo a toda persona tiene que darle la condición de sentirse útil a la sociedad y de poder subsistir y mantenerse. Eso es el sueldo moral, ¿ok? El sueldo moral es eso, el reconocimiento de, mira, tú limpias la calle, eso, mira, gracias a ti la ciudad está más bonita. Pasa que nosotros también, los venezolanos, durante mucho tiempo vimos el trabajo para abajo. Entonces, no, que yo limpio baños. Brother, limpiar baños es para valientes. No cualquiera limpia cosas ajenas. No, y la paradoja, ¿no? Estoy en Venezuela, no lo hago, pero entonces en el extranjero sí. Sí, totalmente. No, y no solo eso, sino que después salgo en Instagram, no, aquí feliz en este país. Entonces, ¿qué es eso, papá? Entonces, bueno, volviendo al tema del trabajo, tienes esta masa laboral de los empleos que tradicionalmente son los que tienen menor remuneración. Entonces tú empiezas a sacar cuenta, bueno, cuando esta persona va a poder comprarse un carro, una casa, poder mantener un hijo, y tú dices, bueno, lo único que materialmente puede hacer en un lapso de tiempo corto, que es lo que está haciendo la mayoría, es hacer un bolso y comprarse una moto. Por eso es que hay tantas motos en la calle. Estamos invadidos. Y tanto accidente de moto también. Bueno, son muchas cosas y muchos temas que hay que abordar para poder crear una sociedad o crear un modelo de sociedad, por muy político que suene, pero es la realidad. Volver a crear ese modelo de sociedad que nos permita a todos, inclusive, no como en muchas oportunidades se ha dicho, vivir todos por igual, porque eso no va a ocurrir nunca jamás, pero sí por lo menos tener una calidad de vida individual. Y calidad de vida individual y que las personas tengan opciones. Que la única opción no sea a qué país me voy. Que sea, bueno, o sea, yo si quiero hacer esto, voy a tener que hacer esto. Si quiero hacer lo otro, puedo hacerlo por acá. Puedo movilizarme. Entonces, mira, lo esencial es que cualquier persona pueda movilizarse. Un tema de transporte es clave. Un estudio que yo siempre le pido mucho a los empleados es, cuando tienen problemas con el personal, calcula cuántas horas gasta tu personal para ir a tu puesto de trabajo. Entonces cualquier persona pueda movilizarse, pueda conseguir un buen empleo
y pueda costearse una buena educación. Y ahí del resto, los resultados lo va a colocar es tu esfuerzo. Pero que no haya ningún impedimento en eso. Ahora, volviendo al tema de los estudios de mercado, ¿qué pasa? Nosotros como sociedad tenemos que tener una escucha activa para saber qué es ahorita importante para la sociedad, qué es lo que está buscando. Porque de repente estamos aquí hablando muy bonito, que sí, que hay que trabajar, que hay que estudiar, pero a lo mejor la gente quiere ser TikToker. Es verdad. Entonces ahí también pasa un poco de, bueno, tú entender el inconsciente colectivo, y tú entendiendo el inconsciente colectivo, hay una ley de la comunicación, eso lo decía ya Marido Menaz, que es la ley de la transfusión. A las personas tienes que hablarle con el estado de ánimo que están sintiendo, y eso es lo que te va a hacer efectivo tú poder introducir un mensaje, porque al final de cuentas, ¿qué busca un estudio de mercado? ¿Qué busca el marketing? ¿Qué busca la comunicación corporativa? No de que tú digas las 100 razones por las cuales tu producto es el mejor, sino que agarres una sola cosa que logre entrar en el cerebro de las personas y que ese sea el punto esa sea la punta de la lanza, ¿no? Sí. Para poder lograr y mantenerte, porque también ese es otro detalle, mantenerse hoy día está bastante complicado, ¿no? Volver a pegar una marca hoy día está muy complicado, Gabriel. De hecho, yo siento que no era como en los años. Claro, es que también hay mucha competencia y hay más oportunidades de escoger, ¿no? Pero no era como antes, que vuelvo al ejemplo de Harina Pan. Teníamos en el subconsciente colectivo la Harina Pan, teníamos el Ace y el Ariel, que al final era jabón detergente, y eso se quedó en la memoria de nosotros, igual como la cerveza Polar y todo ese tipo de cosas. Pero hoy día pegar una marca está bastante complicado. A ver, ¿qué pasa? Hay una ley de mercado, vamos a las 22 leyes del marketing, que es la ley de la categoría. Coca-Cola es lo que es porque fue la primera. Harina Pan es lo que es porque fue el primero, fue la primera. Entonces, mira, por más de que se haga todo el marketing del mundo, el que pega primero pega para siempre. Han salido miles de marcas, ahorita hay una guerra de harinas increíble. Pero Pan muy astuto, ellos dicen, la consentía el venezolano. Refrescos hay increíbles, refrescos hay literalmente de todos colores, de todos sabores, pero todavía Coca-Cola sigue siendo el referente. No, y de hecho Coca-Cola ya ni siquiera publica para vender. Ellos publican es para evocar los sentimientos de una familia, los sentimientos colectivos de la sociedad. Sí. Sí, bueno, ellos están a un nivel mucho más avanzado a nivel mundial. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que lo que uno le dice a la gente, tú quieres pegar, lo primero es, en el segmento donde vas a salir, analiza primero tu categoría. ¿Es una categoría donde hay actores? Sí. Bueno, dentro de esa categoría trata de hacer una subcategoría. Por ejemplo, con las harinas hay un caso muy particular. Hay una marca cuyo nombre ahorita no recuerdo, y bueno, que igual no nos va a pagar publicidad, que mientras está esa guerra de harinas, que tú sabes harinas a 0.60, 0.70, $1, a 1.20, con esto, con lo otro, ellos sacaron harinas sin gluten. Entonces, en Venezuela hay una población celíaca muy interesante. Ellos agarraron una categoría, harinas sin gluten, y en esa categoría ellos son líderes. Entonces, para uno pegar, tú tienes que agarrar una categoría que esté desatendida. Por ejemplo, vamos a hablar del fenómeno Cachea. Cachea pega porque ellos fueron los primeros en hacer lo que estaban haciendo en Venezuela. Porque eso no lo inventaron ellos. En Estados Unidos se llama Klarna, se llama Afterpay. En Colombia tiene otro nombre, en México tiene otro nombre. Y lo único que aquí en Venezuela había una necesidad de financiamiento y ellos abren eso. Pero ahorita saliera otra empresa a hacer las mismas cosas y no, va a ser una pegada igual. Sí, va a ser completamente diferente. Es donde empieza la competencia sana dentro del mercado. Pero todo lo que dijiste es parte, obviamente, de las estrategias de marketing. Sí. Que muchas veces confundimos el marketing con ventas. Sí. Decimos que marketear es vender, y al final es hacer los estudios necesarios para poder entonces llegar a ese consumidor final con una muy buena estrategia, con un buen segmento, con un buen análisis inclusive de todo lo que esto engloba a la hora de tener una marca, de tener un negocio, un producto, simplemente tener un negocio, Gabriel, porque podemos tener un negocio como un abasto y vendemos todas las marcas, pero queremos que nuestro abasto sea el número uno, ¿no? Claro, no, también. Eso es complicado. Por ejemplo, en el caso de las tiendas que revenden, eso dice la ley del marketing que hay lo que se llama la extensión de la línea. ¿Y qué es eso? Bueno, básicamente hay muchos profesionales que tenemos ese problema. Y digo tenemos porque me incluyo. Que la vida nos obliga a hacer muchas cosas, sobre todo aquí en Venezuela hay un tema del rebusque.
Entonces como que sí, mira, yo soy abogado, pero también lavo carros, pero también diseño, toco cuatro y echo chistes. Entonces a lo mejor la persona es buenísimo en todo, pero cuando tú empiezas a decir todo, tus diferentes trabajos, uno se queda como que, ok. Pasa, por ejemplo, hay empresas que pegaron un producto muy dado con un nombre, y entonces, bueno, como pegó muy bien las manzanas marca Pedrito, bueno, voy a sacar un aceite marca Pedrito y voy a sacar una bicicleta marca Pedrito. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar algo acá. Aquí saliera al mercado carros marca Vera, no van a pegar, porque Vera, en el inconsciente del consumidor, Vera es moto. Y de hecho creo que les ha sucedido con el café. ¿Con cuál? Porque hay un café marca Vera también que es de la misma gente y creo que no ha pegado lo suficientemente como la moto. Perro, pero es que tú me pones algo marca Vera, color oscuro, y ese es el aceite. Ese es el aceite. Ahí, no, es un tema de percepción del cliente. Entonces, ¿qué pasa con las multitiendas? Es difícil. Tú sabes decir, tengo de todo, pero no soy todo. Entonces, ¿cómo tú mercadeas eso? Bueno, hay que buscarse otras cosas. Bueno, de repente el ambiente, de repente la experiencia. Porque los que aquí en Venezuela, quienes se llevaron el tengo todo es Farmatodo. En realidad. Entonces sí, Y se convirtió en una se convierte todavía en una experiencia ir a Farmatodo de despeje, inclusive, porque mucha gente va a Farmatodo a despejarse de muchas cosas. Y se mete allí y dispersa un poco la mente. ¿Qué otras cosas está haciendo Gabriel Borges aparte de los estudios de mercado? Bueno, seguimos con Birras. Birras es nuestro espacio de contracultura, tiene 3 años, son encuentros que hacemos periódicamente allá en Barquisimeto. Es básicamente un panel de debate, nos agarramos 3, 4 personas, así como estamos ahorita echando cuentos, lo hacemos en vivo tomando cerveza o ron o lo que haya de patrocinador. Okay. Son eventos que han tenido muy buena pegada porque vamos al tema de contracultura. Es decir, nosotros queremos demostrar que las cosas con actitud se pueden hacer bien y que para hablar hay que tener contenido, hay que tener base. Y de hecho, Birra nace hablando de política. Entonces la gente nos decía como que, mira, chamo, y tú mezclas política con alcohol y no se agarra a pelear. y es un tema, porque a veces hay pasiones, ¿no? Hay pasiones, pero ¿qué pasa? Es como todo, es el ambiente que tú logres darle. Entonces, cuando tú logras que el ambiente sea distensión, al final, ¿qué termina pasando en los birras? Es un partido de rugby. Son 2 horas donde nos damos puros golpes entre todos, golpes duros, nos lanzamos al piso, pero a la salida estamos dándonos la mano y estamos nos abrazando. Entonces, Birra ha tenido esa característica, ¿no? Me ha permitido en lo personal hacer un tejido importante en Barquisimeto, llegar a diferentes segmentos. Pegamos muy bien en los chamos entre 18 y 35 años. Las personas generación menudo también pega muy bien, pero ellos lo ven de otra característica. Pues, ustedes los muchachitos que le está echando pichón. Pero Birra, nosotros, o sea, siempre el concepto fue, vamos a hacer un Bizarrap, pero de las políticas en Barquisimeto. Después lo ampliamos, hablamos de otras cosas. Y créeme que fue una decisión difícil. Cómo tú limpiar el concepto cuando algo que es eminentemente político, decir, bueno, no vamos a hablar de política, vamos a hablar también de negocios. Entonces, bueno, le quitamos ese apellido y se quedó solamente Birras. Y se presta para compartir y para tomar y hablar un rato. Entonces, Birras, creo que es uno de esos hijos de proyectos que uno tiene. En 3 años ha crecido bastante bien. Sería bueno, el próximo podcast lo hacemos en vivo allá en un Birra. Perfecto, maravilloso. Vamos conversando. Y bueno, también el tema Cenó. Esto es un tema que creo que el mercadeo se lo ha bajado un poco, porque lo hacemos como un proyecto social, que es ir a las comunidades que tienen problemas de agua y mitigar el estrés hídrico. Y lo hacemos mediante la creación o la construcción de filtros de agua a muy bajo costo y enseñarle a las personas cómo pueden reciclar agua. El que se ha metido, uno lo que busca es hacer un impacto, y hacer un impacto pasa por entender necesidades, entender vacíos, entender anclas y hacer estrategias. Entonces creo que tanto los filtros de agua, tanto en Birras, puedo dar fe del trabajo que hemos venido haciendo y que es lo que venimos pregonando con los estudios de mercado, porque a mí me gusta mucho, para cerrar aquí, cuando uno lee la historia de Cancerbero. Cancerbero, todos lo conocimos como rapero, pero Cancerbero, hasta bien avanzada su carrera musical, seguía trabajando en un concesionario de carros.
Entonces, eso es parte de la esencia de uno, no necesariamente uno vive esa vida elegida de, bueno, tengo mi proyecto birra, tengo el proyecto de agua, uno, pequeñas contribuciones todos los días lo que te marca la diferencia, y con disciplina y constancia es que se sigue, y tú eres un ejemplo de eso, ya tienes casi 2 años con el podcast. Sí, bueno, y de hecho tú mismo lo hablabas también de que hemos tenido que diversificarnos en muchas cosas para poder seguir avanzando, ¿no? Sí. Y lo bueno es que seguimos sumando a la sociedad, y que ese creo que es el objetivo principal. Claro, entiendo perfectamente que de pronto tú o uno individualmente busca su beneficio propio, pero cuando lo buscas en conjunto y lo buscas para una comunidad, pues yo creo que es más fácil, es más llevadero, e inclusive se logra muchísimo más, ¿no? Mira, completamente, porque volvemos al tema del salario emocional. Hay también ganancias emocionales y hay ganancias económicas no financieras. Es decir, de repente en un momento dado tú vas a entregar, vas a hacer alguna labor social. Lo primero es la retribución y la satisfacción de que lo estás haciendo. Lo segundo es que a lo mejor esa persona que está recibiendo ese ayuda que le estás dando es lo que necesitaba para el producir. Entonces ya ahí estás aportando un valor indirectamente a la sociedad. Pero a lo mejor en ese proceso tú tejes redes con alguien. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí en Venezuela hay un tema de reconstruir tejido social muy interesante. Y ya hay un momento a nivel comercial, a nivel de élites, de círculos rojos, que somos las mismas personas. Entonces tú dices, bueno, fulanito habló aquí, habló acá, fulanito está haciendo esto aquí, está haciendo esto acá. Entonces necesitamos gente nueva. Y la labor social te permite tú construir ese tejido nuevo. Porque son personas que, como nadie cree en ellos, cuando tú le das esa oportunidad de decir, yo creo en ti, yo confío en ti, hazlo, al final se termina regresando ese salario emocional con valores económicos muy tangibles. Pero como todo eso no son cosas inmediatas, hay que saber tener esa perspectiva de ver más allá y decir, ok, esta persona que estoy ayudando hoy, esta comunidad que le estamos dando un filtro de agua, ¿cómo va a estar en 1 año, en 3 años, con esta mejora que le estamos dando? Y ahí es donde nosotros vamos a empezar a ver la verdadera diferencia. Claro, desde ese punto de vista. Y por supuesto tener esa perspectiva y esperar en el tiempo. Esperar en el tiempo y saber sembrar también en tierra fértil, porque eso también es otro detalle. Bueno, Gabriel, para mí ha sido un placer tenerte acá en el estudio en Sin Etiquetas 3.0. Como lo decíamos al inicio, teníamos esta cita obligada. Me gustaría que le envíes un mensaje al mundo entero de Gabriel Borges directamente a la cámara. Bueno, miren, me acuerdo que una vez salí con una muchacha que me dejó de hablar, pero ella me dijo algo. Me dijo, mira, a mí me gustaba mucho la cultura helénica. Y yo me puse a leer cosas de la antigua Grecia como para impresionarla, y me puse a leer un libro que se llama La Canción de Troya. Te recopila todo el ciclo homérico, y leyendo ese libro entendí lo valioso de un personaje como Ulises, que era el rey más pobre de todos los reyes de Grecia, era el más chiquito, y era una persona que era discriminada porque pues básicamente era pelirrojo en un momento donde eso era mal visto. Sin embargo, esas carencias que él tenía a nivel monetario, a nivel de fuerza física, él las compensó todo con una preparación muy grande, con su inteligencia, astucia, sagacidad y con su tenacidad, porque él empezó siendo uno de los reyes más insignificantes y es el que termina consolidando la victoria con el caballo de Troya, que él idea esa estrategia. Entonces ese personaje me enseñó 3 cosas. Primero, que cuando nosotros nos enfrentamos a las dificultades, el hecho de sortear dificultades nos da un plus a nosotros para cuando lleguemos a un lugar en la vida que estemos más cómodos, seguir teniendo esa capacidad de resolver, que a lo mejor otras personas que empezaron de más arriba no la desarrollaron como nosotros. En segundo lugar, lo que nos diferencia a los humanos es la inteligencia. Entonces el hecho de cultivar las habilidades mentales, pues la inteligencia no es solo cuántos libros me leo y cuántos cálculos matemáticos puedo hacer, sino todo un conglomerado de pensamiento abstracto. Eso es lo que a nosotros nos va a permitir sortear esas dificultades que nosotros tenemos. Y lo tercero, mira, mucha perseverancia. Los ciclos no son 3 meses, 3 meses pasa volando. Hay que uno saber aguantar los inviernos de 6 meses, de 2 años, de 3 años, de 5 años. Amazon trabajó los primeros 10 años a pérdida.
Si Jeff Bezos hubiera sido venezolano, al segundo año ya hubiera cerrado. Entonces hay que saber uno, tener su gran estrategia y saber aguantar los inviernos, como lo hizo Ulises. Y así como lo han hecho también muchísimos grandes que podemos encontrar como Ford, como McDonald's, y que hoy día pues son grandes referencias a nivel mundial. Para nosotros ha sido un placer tener a Gabriel Borges acá. Nos despedimos hasta un próximo episodio. Chao, chao. Harley Rivero, Sin Etiquetas 3.0. Llegamos a ustedes gracias a Sushi World, sabor, arte y frescura en cada rol. Farma Mérida, todo para tu salud. Carles, dulce y salado. Inversiones CIP, la fuerza que impulsa la agroindustria. Gaby Sushi Burger, el mejor sushi de las ciudades hermanas. Inversiones KRG, tu asesor inmobiliario de confianza. Panadería y pastelería Trébol, tradición en cada bocado. Somos originales en entretenimiento. Somos sin etiquetas, solamente para